Es Federico Martelli, secretario general del Movimiento Unidad Popular, integrante del Grupo Callao, consultor de energía y además pincharrata al hombre, hincha de Estudiantes de La Plata. Federico, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Te sacamos la sonrisa con lo del pincha, ¿no? Y estamos en un buen momento, la verdad que sí. Bueno, ¿se para de manos Alberto, diciéndolo en términos de hincha de fútbol, se para de mano Alberto frente a Cristina por primera vez? No me gusta esa definición. Sí te Es diría la que que va a usa Máximo sostener. Kirchner, por ejemplo. ¿No? No, creo que Alberto va a sostener sus convicciones, que va a llevar adelante el programa económico en el que él cree, que está en cabeza de Martín Guzmán, pero que tiene, por supuesto, la participación y el protagonismo de todo el gabinete económico, del ministro Culfas, del ministro Moroni y de todo el ala económica del gobierno, en la cual la prioridad es estabilizar la macroeconomía, ordenar las variables principales que nos permitan un sendero de crecimiento sostenido en el tiempo y que ese crecimiento sostenido en el tiempo permita recuperar el tiempo perdido. Y por supuesto que ese crecimiento, y en esto vamos a coincidir todos, se distribuya de manera pareja, es decir, que los trabajadores se apropien de una parte de esa renta, que el capital se apropie de otra parte y que el Estado se apropie de otra parte vía impuestos para brindar mejores servicios. Ese es el modelo que Alberto propone y creo que sí tiene una convicción muy firme de no desviarse de ese camino, pese a las críticas, pese a los palos en la rueda y pese a los Pero ¿no obstáculos. te parece que para el kirchnerismo, para Cristina, que el viernes dijo yo lo elegí a Alberto porque no representaba, no tenía representación política, no era alguien que representaba ningún espacio de poder, lo presenta así, de alguna manera yo entiendo que lo debilita, pero al margen de esto es el presidente constitucional? ¿No te parece que el cristinismo y el kirchnerismo no tiene o tiene otros tiempos de los que tiene Alberto? Porque lo que le critican mucho, yo he hablado con muchos kirchneristas, te dicen, y mirá, Guzmán habla mucho de la macroeconomía, pero no mira la micro, y ahí está el problema, que la plata no alcanza, que los precios del supermercado suben, que los jubilados cada vez tienen peor poder adquisitivo. Esa mejora en la economía macro que hoy Guzmán detalló, todavía no derramó. Mira, la verdad es que todos sabemos que la única forma de ver mejora en la economía micro es cuando hay mejora en la economía macro. Si no, lo que se está haciendo es hackeando al sistema, es presentando una trampa circunstancial que puede ser el atraso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, que puede ser la obligación del sector privado a liquidar determinado stock, o otra serie de medidas que son pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, yo tampoco escuché todavía a dirigentes destacados de la Cámpora presentar una alternativa clara y concreta a lo que está haciendo Martín Guzmán. ¿Qué harían? Es decir, acelerar la emisión monetaria, ampliar Romper el con el déficit fondo. fiscal. Perdón, Federico, la cámpora, romper con el fondo, te lo dicen. Bueno, pero vos fijate que Cristina el Pero- viernes sí. en su intervención lo que plantea es que gran parte del problema de la Argentina es la escasez de dólares, lo que generalmente empuja expectativas de devaluación. Y romper con el fondo lo que principalmente implica es que nos quedemos sin divisas para sostener el crecimiento argentino. Entonces, la verdad que una cosa es lo que uno dice para la tribuna, construir el adversario malo, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el imperialismo, los que desde afuera hacen todo lo posible para que nos vaya mal, y eso es un discurso súper atractivo para sectores muy ideologizados que forman la base de sustentación de la cámpora y del cristinismo. Pero otra cosa es gobernar, otra cosa es garantizar al sector privado los dólares para crecer, otra cosa es garantizar que el funcionamiento de la economía argentina sea lo más armónica posible, y en eso todos sabemos que no se puede romper con el Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, esta es la realidad que nos dejó Macri y nos tenemos que hacer cargo. No nos votaron para romper con el fondo, sino para arreglar el tema de la deuda. Federico, el miércoles va a haber audiencia por las tarifas, por la suba de tarifas de energía. Es un tema que ha generado mucho ruido interno dentro del gobierno, principalmente entre Guzmán y los funcionarios que responden a Cristina, Federico Basualdo, Federico Bernal. ¿Vos creés que va a ser un nuevo episodio de Linterna o que dentro del gobierno se van a poder poner de acuerdo y segmentar las tarifas como propone el ministro Guzmán? Uno en política siempre tiene la expectativa de poder construir criterios de unidad y de poder superar la grieta, pero evidentemente ese sector ya ha manifestado su disconformidad o su oposición a esta medida que nosotros tenemos que tomar.
Para nosotros igualmente lo importante es que la gente sepa, que todo el pueblo argentino sepa, que hoy cuando nos llega la factura de luz, por ejemplo, estamos pagando alrededor del 25% del costo real. El otro 75% lo está pagando el Estado. Eso se hace con recursos del Tesoro que se podrían destinar a otra cosa, o con endeudamiento, o con financiamiento vía emisión. Y la verdad es que no tiene ningún sentido con la situación económica que nosotros tenemos, que todos los argentinos le estemos pagando el 75% de la factura al 10% de la población de mayores ingresos. Esto es decir, gente que gana, familias o unidades funcionales donde ingresan más de 300.000 pesos por mes, o que tiene 3 vehículos, o que tiene una embarcación, o que tiene un avión, es decir, el sector más acomodado de la sociedad, hoy recibe un subsidio por el 75% de sus consumos. Y no estamos hablando de ponerle un nuevo impuesto o de hacerle pagar la factura de los demás. De lo que estamos hablando es de que paguen su propio consumo, ¿no? Por otro lado, en los sectores medios, el consumo anualizado, la factura anualizada de punta a punta no va a superar el 45%, 42%. Es decir, van a tener en términos reales una reducción de la factura de luz. Porque si nosotros vamos a tener este año un piso de 55, 60 puntos de inflación y el índice de variación salarial, es decir, el aumento de los salarios, va a estar cercano a ese número, que la factura aumente por debajo de ese número significa que el peso de la factura en la economía familiar se va a reducir comparado con el año anterior. Es decir, la gente va a destinar una proporción menor de sus ingresos que lo que destinó el año pasado a pagar las facturas. Federico, ¿y alcanzan esos aumentos que están mencionando para la clase media y para el 10% más acomodado de la sociedad para cubrir el aumento del precio internacional de la energía y para llegar a la meta fiscal que se pactó con el FMI? No, por supuesto que no, porque nosotros este año vamos a tener costos extraordinarios de generación. Vos hoy por ejemplo, las centrales térmicas están funcionando con diésel importado y van a funcionar también con GNL importado, que multiplicó sus precios. Pero tampoco nosotros podemos trasladar todos los costos ni a las facturas particulares, porque estaríamos dañando el poder de compra de la gente y evitando que ese dinero se utilice en otros bienes y servicios, y tampoco podemos trasladarlo punta a punta a las empresas. Hay que construir un equilibrio macroeconómico, y creo que el presidente y los ministros del área tienen estos números en la mano, entonces apuntan a reducir el volumen de los subsidios, pero en un punto en el cual sea asimilable por el conjunto de la economía. Lo que vos planteás es lo que uno cree, o se sabe son las intenciones del gobierno, de Alberto Fernández, Martín Guzmán, pero el secretario de Energía, los subsecretarios, Basualdo, por ejemplo, no coinciden con esto, con esta forma de actualizar las tarifas. Es público esto y de alguna manera se hace como un problema para la gestión, ¿no? Para el propio gobierno. Tener funcionarios que no están de acuerdo en cumplir con una orden respecto a un plan para modificar algo tan importante como es el tema tarifario. Yo te voy a decir dos cosas. La primera es que no hay día en el que no hablen de la necesidad de que el gobierno acelere la redistribución del ingreso. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué creen que hay que gastar 1.600 o 1.500 millones de dólares en subsidiar al 10% el problema no lo tenemos nosotros, Federico, el problema lo tienen yo le pregunto a los dirigentes... Claro, funcionarios del propio gobierno de Alberto son los que tienen el problema. Yo le pregunto a los funcionarios que cuestionan, claro, ¿por qué creen que la Argentina tiene que gastar 1.600 millones de dólares en subsidiar al 10% más rico de la Argentina? Y les saco otra pregunta. Si los atrasos tarifarios fueran una buena medida de redistribución del ingreso, ¿por qué cuando tienen que tomar la decisión del aumento de nafta, el mismo sector político que quiere mantener las tarifas congeladas es el que permanentemente actualiza el precio en el surtidor? Porque YPF está en manos de la Cámpora y ahí no vemos el atraso tarifario, porque, claro, no quieren que su gestión al frente de YPF conduzca a la empresa a la quiebra. Entonces, necesariamente tienen que poner actualización de precio acorde a los costos de producción. Entonces, vos fíjate cómo hay una doble vara, un doble discurso en algunos casos. ¿Cómo piensan hacer esa segmentación de las tarifas para los sectores más pudientes? ¿A través de una geolocalización de ingresos vía FIP? Porque también ahí puede haber, porque hay otro problema, ¿no? Que es en la implementación, que es, por ejemplo,
yo gano, supone, no es así, lejos estoy de eso, pero yo puedo ganar 1,5 millones de pesos por mes y la verdad no tendría por qué estar subsidiada mi tarifa eléctrica, pero pongo la electricidad, la luz o el gas a nombre de mi mamá, que es jubilada, y no pagaría. Digo, Bueno, echa la ley, en las echa la audiencias se van a trampa. discutir, en las audiencias se van a discutir dos criterios que se van a tratar de utilizar de manera complementaria. Uno es la segmentación geográfica para el área metropolitana de Buenos Aires, donde vos tenés cierta homogeneidad en distintas zonas. ¿Qué digo? ¿A qué me refiero con homogeneidad? Bueno, vos sabés que en Recoleta tenés un porcentaje mayoritario de hogares de altos ingresos, para poner un ejemplo. También Y que vos sabés que en el barrio Eucaliptus... tenés jubilados y inquilinos Sí, en bueno, Recoleta, ahora ¿no? voy a eso. Claro. Y por otro lado, vos sabés que en el barrio Eucaliptus de Quilmes vos tenés sectores mayoritarios de bajos ingresos. Entonces Claro. se va a utilizar un criterio geográfico. Después vos tenés en muchos pueblos del interior una heterogeneidad mayor, es decir, en una misma cuadra viven personas que pueden ganar la jubilación mínima y por ahí industriales, comerciantes o profesionales que pueden tener ingresos de arriba de los 600.000 pesos o 1 millón de pesos, como vos señalaste. Para esos casos se va a complementar con los datos del CINTIS, ¿sí? Que es el sistema que tiene el Estado Nacional de registración de nivel de vida de la sociedad, que no son los datos de AFIP. Ojo, acá no se va a violar el secreto bancario ni se van a utilizar los datos de AFIP. Se van a utilizar los datos de CINTIS, que son los mismos que se utilizan para todos los programas sociales de la Argentina. Ahora vos me vas a decir, bueno, se van a cometer errores. Por ejemplo, va a haber una jubilada con la mínima que heredó un departamento en Recoleta y que por ende no puede hacer frente a la tarifa plena. Bueno, va a haber un sistema para el cual poder volver atrás rápidamente en todos aquellos casos en los que se haya cometido un error. Y se va a trabajar, y espero que el gobierno nacional lo logre, porque es parte central del resultado de esto, en pocos días poder refacturar con el subsidio a aquellas personas que lo reclamen y que lo merezcan. Y yo espero, y esto no es una información, sino es un deseo político mío, es que primero se haga caso a lo que la gente plantea y que después se investigue. Es decir, si alguien dice, yo esto no lo puedo pagar porque no tengo los ingresos, que se le refacture con el subsidio y que después el Estado encuentre las medidas para ver si eso era cierto o no. Yo, sobre el 1 millón de hogares que se van a facturar con aumentos, va a haber un margen de error, pero creo que el Estado tiene las herramientas para corregirlo. Federico, en el acto del viernes de Cristina Fernández de Kirchner en Chaco, ella en un momento para criticar no solo la gestión económica del gobierno, sino muchas veces la mirada monetarista sobre la inflación, mostró datos del Banco Central en la cual, bueno, se hablaba de emisión monetaria, base monetaria, circulante en poder del público. Y esos datos ella los usaba como para decir, bueno, la emisión no es verdad que la emisión siempre provoque inflación. Sin embargo, fue muy criticada por algunos economistas que decían, bueno, lo que no está mirando Cristina es que cayó la demanda de pesos. Y al caer la demanda de pesos, y nadie quiere tener pesos en las manos, todos corren al dólar, se dispara la inflación y salen los dólares del Banco Central, ¿no es cierto? ¿Tiene una lectura, un diagnóstico equivocado, Cristina, sobre la economía y esa es una de las bases de las críticas que le hace a la política económica del gobierno? Mira, evidentemente tenemos formas de ver las cosas distintas sobre cómo llevar adelante la economía. A ver, yo no quiero entrar en polémica con la vicepresidenta porque no tengo la estatura política. Lo que sí yo te voy a decir lo que creo que, de acuerdo a las tesis económicas, de muchas tesis económicas heterodoxas, del estructuralismo, bueno, lo que hemos leído y estudiado a Calcaño durante tantos años y demás, tenemos en cuenta que la emisión es uno de los elementos que pueden generar inflación. Vos después tenés el tipo de cambio, tenés las expectativas de devaluación por dificultad en la acumulación de divisas, tenés los precios internacionales, tenés la inflación heredada. Yo creo que en la Argentina, claramente lo ha manifestado Guzmán, hay una confluencia de factores que nos condicionan y que nos llevan a tener a este nivel inflacionario. Pero sin lugar a dudas,
el paquete COVID del año pasado, el plan Platita para las elecciones, fueron condicionantes. La emisión ha sido un condicionante para la inflación, y después te agarra el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que te viene a echar más leña al fuego. Es decir, porque vos ya tenías este problema y por supuesto ahora se agrava mucho más. Federico Martelli, gracias por tu tiempo y este contacto con el canal de la ciudad. Te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Bueno.